Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando en nuestro estudio bíblico la parte final, el capítulo 31 del primer libro de Samuel. Aquí tenemos el desastre de Gilboa, o si no también podemos entenderlo como la muerte de Saúl. Estamos nosotros reflexionando. Hoy queremos subrayar el versículo 12. Todos los hombres valientes emprendieron la marcha y después de caminar toda la noche retiraron de los muros de Bet-Shean el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos. Luego volvieron a Yabes y allí los quemaron. Recordemos que aquí tenemos el combate, ¿verdad?, de los filisteos contra los israelitas. ¿Verdad? Porque los filisteos aquí matan y hacen desaparecer la familia, es decir, la dinastía que tanto Saúl estaba queriendo él mismo imponer. Nosotros nos dimos cuenta que desde que comenzó en el capítulo 8, 1 Samuel, la dinastía, formarse la monarquía, en el capítulo 9, la elección de este joven, dice el más alto, el que estaba por encima de todos, que será Saúl y será el primer rey, el que aparece. Luego nos damos cuenta también la gran dificultad para la formación de esta monarquía. Pero sobre todo porque Saúl es presentado casi en todos los capítulos de una manera bastante negativa. Ciertamente que el autor sagrado, el que está escribiendo aquí, está queriendo y está direccionando prácticamente todos los escritos y las reflexiones para mostrarnos que el verdadero rey después será el rey David. Y entonces la figura de Saúl aparece bastante opacada. En todos los capítulos prácticamente Saúl lo único que hace es pelearse o perseguir sobre todo a David, en la persona de David, pero de esta manera también no se preocupa del pueblo de Israel. En el capítulo 8, cuando se acercan estos ancianos y le piden, ¿verdad? Le piden a Samuel que ellos también querían un rey. Ahí ya abrió paraguas enseguida Samuel y se va y habla con el Señor, pero el Señor le dice, escucha al pueblo en todo lo que ellos te digan, porque no es a ti a quien rechazan, me rechazan a mí para que no reine más sobre ellos. Eso es lo que quiere un poco mostrarnos por una parte. Abela iba y vea eva las escuelas o calcular, seré ya sé que sé, hacela pues está del lado. Bueno,
Y después ya le pone aquí lo que significaría para ellos el derecho del rey, por el hecho de tener un rey, un monarca. Y ahí está la situación. Entonces Samuel dice, comunicó todas las palabras del Señor al pueblo. Este será el derecho del rey que reinará sobre ustedes. Él tomará a sus hijos, los destinará a sus carros de guerra, a su caballería, y ellos correrán delante de sus carros. Los empleará como jefes de 1000 y de 50 hombres. Les hará cultivar sus campos, recoger sus cosechas, fabricar sus armas de guerra y los arneses de sus carros. Tomará a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y panaderas. Les quitará a ustedes los mejores campos, viñedos y olivares para dárselos a sus servidores. Exigirá el diezmo de los sembrados y las viñas para entregarlo a sus eunucos y a sus servidores. Les quitará sus mejores esclavos, sus bueyes y sus asnos para emplearlos en sus propios trabajos. Exigirá el diezmo de sus rebaños y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces ustedes clamarán a causa del rey que se han elegido, pero aquel día el Señor no les responderá. Bueno, es así como comenzábamos, ¿verdad? O sea, el pedido que se le había hecho a Yahvé, el pedido que se le había hecho al Señor por medio de Samuel, el pueblo, a través de los ancianos. Oreo y potaje, de tendo talle, boñemoya, apeonen, debe. Entonces, tomo acá lleva todo lo que estamos haciendo, tomo acá la envía, etcétera, como todos los demás pueblos que están alrededor nuestro. Pero, sin embargo, nos damos cuenta que no era tan fácil, ¿verdad? No era tan fácil lo que estaban ellos pidiendo. A través de Samuel, ahora estamos concluyendo y nos damos cuenta que justamente eso es lo que durante todo el proceso fuimos viendo en la figura de Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Venció a la muerte y al pecado. La tumba está vacía, Él no está allí. Venció a la muerte y al pecado. La tumba está vacía, no está allí. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Resucitó. Cielos. Ha roto las cadenas, ahora libre soy. Por su victoria se abren los cielos. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Resucitó.
puede. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El 7 de octubre de 2023, las alarmas volvieron a sonar en Israel, desafiando la seguridad de uno de los países con los servicios de inteligencia más fuertes del mundo. El grupo palestino Hamas atacó hasta en 24 puntos distintos cerca de la frontera con Gaza, dejando casi 1.200 fallecidos, la mayoría civiles, y llevándose a más de 250 rehenes israelíes. Así comenzaba la escalada de un conflicto sin precedentes, cuando el gobierno de Netanyahu declaró el estado de guerra y empezó a contraatacar en la franja. Son ya unas 42.000 las víctimas y casi 100.000 los heridos, escuelas devastadas y hospitales colapsados. Las bombas llegaron incluso en enero a la única parroquia católica de Gaza. Desde el principio, el Papa no solo ha pedido el fin de la guerra en sus apariciones públicas, también ha tenido pequeños gestos diarios. Tutti i giorni io telefono alla parrocchia di Gaza. Sono lì dentro, parrocchia, collegio, più di 600 persone e mi dicono le cose che succedono, anche le crudeltà che succedono lì. Pero su cercanía no se queda solo en una llamada. El pontífice llegó a invitar al Vaticano a un grupo de palestinos y a familias de rehenes israelíes. Estuvieron con el Papa por separado. También el Bambino Gesù, el hospital pediátrico de la Santa Sede, acogió a varias familias cuyos hijos necesitaban atención médica, unos servicios que no podían recibir en Gaza. En cuanto a la Santa Sede, su posición ante el conflicto sigue siendo la creación de 2 estados con un protectorado especial para Jerusalén. Creo que mucha gente, aun reconociendo que es una decisión muy difícil, se da cuenta de que probablemente sea la única opción sobre la mesa en este momento. Y como sabemos, si existe la voluntad política de llevarla a cabo, puede ocurrir. Es una decisión muy difícil y lo sabemos, pero esta situación es tan grave, lo que hemos ya presenciado es tan terrible, que seguir este camino es necesario. Tanto Israel como Palestina tienen representación diplomática ante la Santa Sede. La embajada israelí se abrió en 1994, mientras que la de Palestina lo hizo en 2017. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este miércoles 9 de octubre, viene la propuesta de la Iglesia con la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia, capítulo 2, del 1 al 3 y luego del 6 al 14. Hermanos, cuando subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito, lo hice en virtud de una revelación divina y les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme que no corría o no había corrido en vano. Pero ni siquiera a Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse. En cuanto a los dirigentes, no me interesa lo que haya sido antes, porque Dios no hace acepción de personas. No me impusieron nada más. Al contrario, aceptaron que me había sido confiado el anuncio del Evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio a los judíos. Queridos amigos, a ver, Pablo entonces primero es el Señor, ¿verdad?, que me ha llamado, y entonces después yo subí y hice a Jerusalén, porque también le llevé, fuimos con Bernabé y le llevan a Tito en virtud de una revelación divina, o presentación. Segundo elemento, expuse el evangelio, dice, que predico entre los paganos. Queridos amigos, nosotros sabemos que el evangelio de Pablo, un evangelio de universalidad, un evangelio en el cual atrae a tanta gente, pero que después, cuando tienen que comenzar a dar pasos concretos, entonces no pueden hacerlo si es que se van a dejar simplemente llevar por la ley. Y es ahí donde Pablo interviene.
Dios es mucho más que la ley. Dios está por encima de la ley. La buena intención, la buena intencionalidad, o a ley. Así que, queridos amigos, vamos a pedir esa gracia también al Señor. No simplemente la ley por la ley, sino que sobre todo peñana de nuestra conciencia y las buenas decisiones de acuerdo a lo que el Señor nos habla en el corazón, en la mente y en la propia vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 31, el desastre de Kelboe o la muerte de Saúl. Y decíamos, después de este desastre, porque Upeala ya le acue, ya es acue, pero mirando ya desde el capítulo 8, que ya se abría luego el paraguas, decíamos, ¿verdad? Se abre el paraguas para dar a entender que no va a ser fácil tener un rey. Un rey siempre está mirando para sí mismo, mira su provecho y te va describiendo cosas interesantes, lo que hemos visto en esa primera partecita. Bueno, pero también nosotros tenemos que mirar nuestra realidad, allá, porque la Ñande Yara Ñe Ave de es para decir también cuál es nuestra situación. Esto que se escribió hace más de 2500 años atrás, entonces también vuelve a suceder lo mismo en nuestra realidad. Quiere decir que gran cosa guarrúa llevan a él la cambiaitería, porque siempre ese famoso, ya de Yarecoibe música ahí, sigo siendo el rey, nada, sigo siendo el rey, sé que estoy afuera, sé que todo lo que sea, pero se abre a continuar, ¿verdad? Son las actitudes. Apenas las actitudes ya cañan de Abe Saúl. Saúl, que comienza, es el primer rey, pero después el autor sagrado nos va mostrando que es un fracaso total. Y aquí, al concluir con el capítulo 31, nos dice aún un fracaso mayor. Pero, como siempre, la Biblia, dañandere ya es simplemente en la angustia, o no nos deja en la soledad, sino que Dios, que siempre camina y nos acompaña, no nos deja en la desesperanza, sino que al contrario. Hoy se y, como dice la palabra de Dios, es una lámpara para nuestros pasos, una lámpara para volver a recapacitar. Es un momento de reflexión, porque la palabra de Dios en realidad es un eguapú de calcula. La palabra de Dios, ñañamintu urireye y que veñana punto umeopebe catula ya heshaya emorbi pañandela ya guatajinara ekuri. Alleva, hako an ñamoñe punuta haya guatata peñande yara oyeru haiseñande. Pero ¿desde dónde, queridos amigos? Y lo hacemos desde la experiencia, y eso es lo que te está diciendo aquí el primer libro de Samuel, ¿verdad? Desde una propia experiencia, pero es una experiencia, en este caso, es una experiencia negativa. Pero, como les dije, la Biblia nunca nos deja solamente en esa experiencia negativa. Parece que hay como un silencio, ¿verdad?, que se prolonga. Porque aquí hay un desastre, aquí hay una muerte, aquí hay una derrota. Pero terminó eso en el 31:10. Y enseguida, de nuevo, la palabra de Dios nos vuelve a ofrecer como esa luz y esa lámpara que guiará nuestros pasos. Cuando los habitantes de Yabes de Galaad oyeron que los filisteos lo que habían hecho a Saúl,
Hasta ahí entonces. Entonces aquí se está acentuando sobre los habitantes de Yabes de Galaad. Por otra parte, ellos oyen lo que había sucedido. Esto también es importante, ¿verdad? Es decir, alguien que oye también puede cerrar el oído y aquí estos habitantes de Yabes de Galaad, al oír, entonces vienen, ellos están un poquitito más al norte, ¿verdad? Pero muy cercanos, no están tan lejos. Entonces, lo que ellos hacen es apresurarse, ¿verdad? Y venir, estar un poco más arriba de Gilboa, más al norte, unos cuantos kilómetros. Pero es interesante, ¿verdad? Nosotros también habíamos visto aquí mismo cuando ellos tuvieron un problema serio, ¿verdad? Y fueron los primeros que fueron auxiliados, la victoria de Saúl sobre los amonitas. Eso fue en el capítulo 11. Cerca de un mes más tarde, Nahas, el amonita, subió contra Yabes de Galaad y la sitió. Todos los hombres de Yabes dijeron a Nahas: pacta con nosotros y te serviremos. Pero Nahas, el amonita, le respondió: pactaré con ustedes a condición de arrancarles a cada uno el ojo derecho e infligir así un oprobio a todo Israel. O sea, iba y formal inauguraría lleva la situación de Yabes en Galaad. Yabes de Galaad, ¿entienden? Y ahora, miren, qué interesante, ¿verdad? Cómo estamos cerrando. Y este es uno de los pocos episodios, fue una linda reflexión, ¿verdad?, que nosotros teníamos y un buen estudio que tuvimos sobre este capítulo 11. Ven que a mí, bebé, en YouTube siempre encontramos todo, de Yarañé, Antiguo Testamento, y sobre este capítulo 11. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Creo sencillamente quiero disfrutar de la serenidad del creer, desligar el creer del sentir. Creo mi Dios y basta. Te creo en tus misterios sin entenderlos. Te creo en mí y en el pan blanco, en el prójimo y en la creación, sin ver de ningún lado. Creo, Señor, sencillamente, porque creer es confiar, y como me gusta creerte sintiendo dudas, sintiendo dudas, sintiendo dudas. Digo que eres amor, escucho que soy tu amado, lo siento y qué más da, te quiero y eso basta. Amo,
pienso en ti. Lo que aún me falta. Espero, Señor, sencillamente, porque esperar es descansar, y como me gusta esperarte sintiendo miedo, sintiendo miedo, sintiendo miedo. Creo, amor, espero, como me gusta seguirte sintiendo dudas, estando frío, sintiendo miedo, como me gusta, creerte, amarte y esperarte. Te sigo sencillamente. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Llama si me ofreces con amor construir un mundo mejor. Necesitas de mí, sí. Quieres que te siga hasta el fin, que comprenda que sin mí muchos quedarán sin ti. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí. Aunque no vea, digo sí. Tú me elegiste siempre, sí. Sé que tú no puedes esperar. Tengo que dejar mi plan. Tu camino vale más. Soy la sal que tú quisiste echar, luz que debe iluminar. Me elegiste para amar. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti
Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí, aunque no vea, digo sí, tú me elegiste siempre sí. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el primer libro de Samuel. Capítulo, tenemos aquí el 31. Y justamente estábamos leyendo en este versículo 11, cuando ya finaliza y decíamos que es el aspecto más bien positivo. La Biblia, la palabra de Dios, da eco siempre ya en una forma negativa. Alleva, a ver, llamarnos va, hoy cola desastres, entonces indica tu va de bella, pues, sino que siempre hay un restaurar, hay una misericordia, hay un acompañamiento, hay una posibilidad, hay una oferta, ¿verdad?, de parte de Dios. Upeago y Sejina, entonces la yaguapilla, calculaña, mañaya, esa va peñan de yara, hoy cuave, ella de jamo asañan de pe y poña po a mi jangues. Aquí muere y desaparece, atención, toda esa dinastía, entre comillas lo decimos, porque Saúl quería una dinastía. Upear con la ñandella en Shaina, upear con la hoja o muña, ojo, David Apicueri, hombo desaparece hoy, David. Quería hacerlo desaparecer, porque quería, ¿verdad?, que su hijo, Jonatán, fuese el continuador como rey, como monarca de Israel. Pero, a ver, yo mano baite, todos los hijos de Saúl mueren. Y por lo tanto, Jonatán, Abinadab y Malquishua, entonces ellos mueren. Estos son los hijos de Saúl. Entonces con esto podemos decir, los primeros que tendrían la posibilidad de continuar con el reino de Israel, han allá opama la monarquía. Opama no es la monarquía, sino que la opama es la posibilidad de una dinastía, es decir, aquellos que continuarán de la propia sangre del monarca que está al frente, que es Saúl. Bueno, pero cuando nos pone en positivo, es también como un agradecimiento, nosotros podemos decir, es como una inclusión, ¿verdad?, que aquí se está haciendo. Cuando los habitantes de Yabes de Galaad oyeron que lo que los filisteos habían hecho a Saúl. Y bueno, y eso es lo que estuvimos recordando, ¿verdad?, en el capítulo 11 de este mismo libro, el primero de Samuel. Ahí nosotros vimos esta historia, cuando ellos se encontraban en una situación calamitosa, difícil. ¿Qué hacemos? Yabes de Galaad. Cerca de un mes más tarde, Nahás, el amonita, subió contra Yabes de Galaad. La sitió. Todos los hombres de Yabes dijeron a Nahás, pacta con nosotros y te serviremos. Pero Nahás, el amonita, les respondió, pactaré con ustedes a condición de arrancarles a cada uno el ojo derecho e infligir así un oprobio a todo Israel. ¿Por qué era el ojo derecho? Ya explica por y lleva. Porque, claro, el escudo se usa aquí, con el izquierdo, y la espada aquí lleva. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora lo que voy a hacer es sacarte el ojo derecho. Entonces, ya no servirás para la guerra. Ese era, ¿entienden? Esto era el objetivo.
todo tiene su explicación también. Ve endereza o lleva a un lado, el ojo derecho nomás. Anderé y puruta solamente el izquierdo. Pero entonces ya no sos para la guerra, porque cuando vos agarres tu escudo, el anderé ya está con el izquierdo, te va a molestar. Te va a molestar, no vas a poder poner. Si pones tu escudo, no vas a poder con el derecho. Entonces, son cosas muy interesantes. Y así muchas otras cosas que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, le sacaban, dice, también le cortaban los dedos, los pulgares, tanto la izquierda y la derecha, los dos, esto nomás. Y se quedaban con los 4 dedos. No le quitaban todo, solo esto. ¿Por qué? Porque después ya no puede agarrar nada. Diga, tuvimos ya agarrar la espada. Sobre todo ellos piensan en la cuestión de la guerra. Entonces, bendiga tú ya. Que timi vaya, depende 4 étnicas tomo. Ahí la va por ella, por pala ella, o sea, por lo menos la espada, menos todavía. Y también dice que le cortaban los dedos gordos, ¿verdad? Del pie. Los dos también le cortaban. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad? La experiencia esa que dice que no podemos correr sin el dedo gordo del pie, dice. Entonces, muchas veces ya tienen que calcular y anda ya porque ya le copado, pues tranquilo y nada. Dice que ese es el que te da el equilibrio, ese es el que te hace correr, ese dedo es el que maneja, que te da el equilibrio. Interesante con estas cosas. Y entonces por eso lo primero que hacían en el libro de los jueces, por ejemplo, nosotros encontramos que lo primero que hacen cuando le toman preso a sus enemigos, lo primero que hacen es cortarle eso, le cortan directamente. Y bueno, vamos a seguir un poco reflexionando sobre esto y volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A medida que hablaba sobre la pasión y muerte del Salvador, las sentidas palabras de Fray Luis Beltrán calaban profundamente entre los nativos que abarrotaban el centro del caserío de la isla de San Vicente, mientras un silencio fervoroso reinaba en el ambiente. Sin hacer ruido, el imponente cacique del lugar y su séquito se acercaron, se quedaron a prudente distancia y también fueron atrapados por el mensaje. Al terminar su sermón, el mandamás se acercó a Fray Luis y le pidió que le explicara cómo era la cruz de la que hablaba. Entonces el santo, sin decir palabras, se acercó a un frondoso árbol que estaba en el centro de la plaza, se recostó contra su abarcadura imitando a Jesús crucificado, y al instante el tronco, como si fuera de plastilina, se fue ahuecando. Al retirarse, quedó impresa en la corteza una larga cruz acanalada de las mismas proporciones y estatura del monje. Ni qué decir que el cacique y todos los presentes cayeron de rodillas, se hicieron bautizar en el acto y convirtieron este sitio en lugar de peregrinación. Luis Beltrán Eixarch, nacido el 1 de febrero de 1526 en Valencia, España, por el influjo de su piadosa familia, cuya madre era descendiente de San Vicente Ferrer, quiso imitar en todo a este santo y por eso a muy temprana edad ya ayunaba, se sometía a una rigurosa penitencia, dormía en el suelo, oraba todo el tiempo. De ahí que a nadie tomó por sorpresa el hecho de que sin cumplir los 15 años se fugara para convertirse en ermitaño, pero ese impulso fue cortado por los enviados de su padre, que aunque lo llevaron de regreso a casa, con ello solo aplazaron su vocación religiosa, que se hizo realidad en 1544, cuando ingresó al convento de los dominicos de Valencia,
claustro en el que por su virtud, austeridad y dedicación al estudio, obtuvo los méritos suficientes para ser ordenado sacerdote en 1547 y, dado su ejemplo, al poco tiempo San Luis Beltrán fue nombrado maestro de novicios, luego prior del monasterio de Santa Ana de Albaida, al cual gobernó con su admirable ejemplo y sus sermones conmovedores, con los que se ganó la designación de predicador de la orden, pero su mira estaba puesta en las misiones, y en 1562 logró su objetivo. Viajó a América, y desde Cartagena de Indias, San Luis Beltrán desplegó su celo evangélico que lo llevó por manglares, selvas atiborradas de fieras, serpientes venenosas, insectos ponzoñosos, tribus agresivas e indomables, cuyos brujos y jefes lo envenenaron varias veces, pero los bebedizos jamás hicieron efecto, como por ejemplo, el día en que él se bebió una pócima preparada ante él, con la condición de que si no moría, el jefe indio se convertiría, y naturalmente ganó la apuesta. Al final, todos esos pueblos terminaron a los pies de Cristo, a causa de su convincente predicación, su vida ejemplar, los constantes milagros y por la férrea defensa que hizo de los indígenas San Luis Beltrán ante las autoridades virreinales y la corona española frente a los abusos de los encomenderos, que también fracasaron en más de 5 intentos de asesinato, de los que siempre salió indemne gracias a la evidente protección divina. Se calcula que en sus 7 años de evangelización en este continente, San Luis Beltrán logró la conversión y el bautizo de más de 22.000 nativos. Desgastado, macilento, cojo y cuasi ciego, San Luis Beltrán retornó en 1569 a España, en donde como predicador general de los dominicos, recorrió a pie limpio varias provincias, despertó la adormilada fe del pueblo y del clero, por lo cual fue nombrado de nuevo maestro de novicios y otra vez prior de varios monasterios, el último de los cuales fue el de Valencia, que aceptó a regañadientes, pero con su acostumbrado rigor, San Luis Beltrán le devolvió el severo espíritu dominico y aunque logró que lo relevaran en 1578, siguieron consultando los reyes, altos funcionarios, sacerdotes, priores, obispos, cardenales y feligreses, claro, que hacían largas filas en su confesionario. Pero los estragos de una vida de sacrificio lo fueron minando y el 9 de octubre de 1581, fecha que el mismo San Luis Beltrán había vaticinado, murió en olor de santidad en la ciudad de Valencia. Fue canonizado por el Papa Clemente X en 1671. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Luis Beltrán que nos dé valentía para enfrentar a los enemigos de la fe. Todo niño quiere aprender, poder reír, jugar y crecer, solo falta tu solidaridad. Con tu participación y una pequeña donación, Fe y Alegría les da la oportunidad. Compra en la gran rifa y regala una sonrisa. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Tu ticket puedes comprar y su futuro alumbrar. Este año con ilusión, pon tu esperanza en acción. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Tu ticket puedes comprar y mi futuro alumbrar. Entra en feyalegría.org/Paraguay y compra tu rifa. Queridos amigos, les invito a participar del concierto Éfeta. Ítala y Juanjo nos animarán. Estaremos nosotros alabando al Señor, agradeciendo al Señor. Éfeta significa ábrete. El 12, sábado 12, nos encontramos en el Polideportivo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Sajonia. Les esperamos a todos, no falten. Yo me voy con él. Con el resplandor del tercer amanecer, la luz
su mensaje debes proclamar. Que a la muerte venció, que su promesa cumplió, que las puertas del cielo nos abrió. Esa luz es Jesús, que murió por mí en la cruz, pero al fin resucitó para salvar mi corazón. Pero al fin resucitó para salvar mi corazón. Vive Jesús, Él resucitó. Esa luz es Jesús, que murió por ti en la cruz, pero al fin resucitó para salvar tu corazón. Pero al fin resucitó para salvar tu corazón. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañé en Antiguo Testamento. Estábamos nosotros hablando, ¿verdad?, de todo lo que sucede aquí. Son los de Yabes, de Galaad, son los que enseguida entonces se enteran y van a ver qué es lo que había sucedido. Ellos son los únicos casi que fueron auxiliados también por el rey Saúl. Oye, pone una mojina cuando eso como rey. Entonces, incluso da órdenes bastante fuertes, ¿verdad? Él dice luego, Saúl volvía del campo detrás de sus bueyes y preguntó, ¿qué le pasa al pueblo para llorar así? Entonces le contaron lo que había dicho los hombres de Yabes. El Espíritu de Dios irrumpió sobre Saúl cuando éste oyó esas palabras y una violenta ira se apoderó de él. Tomó una yunta de bueyes, los despedazó y envió los pedazos por todo el territorio de Israel con este mensaje: así serán tratados los bueyes del que no salga a combatir detrás de Saúl. El terror del Señor invadió al pueblo y todos se pusieron en marcha como un solo hombre. Saúl les pasó revista en Besek, eran 300.000 israelitas y 30.000 hombres de Judá. Luego hizo a los mensajeros que habían venido: así hablarán los hombres de Yabes en Galaad, mañana, a la hora en que más calienta el sol, serán socorridos. Los mensajeros llevaron la noticia a los hombres de Yabes y estos se llenaron de alegría. Entonces los hombres de Yabes dijeron a Nachás: mañana nos rendiremos a ustedes y ustedes nos tratarán como mejor les parezca. A la mañana siguiente Saúl dividió al pueblo en 3 grupos. Ellos irrumpieron en medio del campo en la vigilia de la mañana y batieron a los amonitas hasta la hora de más calor. Los sobrevivientes se dispersaron de tal manera que no quedaron 2 hombres juntos. Bueno, entonces es interesante. Y entonces aquí también, cuando estamos concluyendo, se cierra porque fueron los únicos en realidad. Si uno comienza a mirar y a hacer un poco de historia, y por ahí otro a llevarla, Saúl, o sea, que oñona no se cuera, etc. A pesar de que era el rey, ¿verdad? Es siempre, o sea, buscando su propio interés. Por eso yo les estaba diciendo
que este libro es un libro político porque te habla del cómo dirigir o cómo ponerse al frente del pueblo. ¿Por qué? Y porque aquí Saúl por lo menos está demostrando absolutamente que, bueno, por ahí tiene una chispa, aquí en este caso, que sale a ayudar a los habitantes de Yabes de Galaad y venció, ¿verdad? Ganó entre los pero no siempre fue así, ¿verdad? Y entonces Yabes de Galaad ahora está muy agradecido, pero ahora se entera y dice, Saúl y sus hijos han muerto. Entonces estos hombres valientes dice que emprendieron la marcha y después de caminar toda la noche retiraron de los muros de Bet-Shean el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos. Esto significa también entonces que una vez que hayan cumplido, entre comillas, misión cumplida de los filisteos, etcétera, etcétera, pues ellos vuelven de nuevo a su lugar, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué? Porque los otros ya habían sido derrotados, y lo dejan ahí como un oprobio, sobre todo este era el significado. A Saúl ¿verdad? Cuando estaba por morir, ¿verdad? En el capítulo 31, siempre versículo 4, Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame, no sea que esos incircuncisos vengan a traspasarme para vergüenza mía. Un oprobio verdaderamente para mí, para mi familia, el rey de Israel, la monarquía de Israel, ya estaba yetirada. Pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se dejó caer sobre ella. Bueno, esta es un poco la primera manera como se nos presenta la muerte de Saúl, ¿verdad? Que él mismo se lanza, dice, sobre esa espada. Al ver que Saúl estaba muerto, también su escudero se echó sobre su espada y murió junto a él. Allí murieron juntos aquel día Saúl, sus 3 hijos y su escudero. Entonces es una primera manera. Después vamos a ver también otras, etc. Pero a nosotros nos interesaba, en el bloque anterior estábamos hablando de Yabes de Galaad, ¿verdad? Que le querían sacar el ojo derecho, dice. Nahás era el que venía, Nahás, el que quería someter a Yabes de Galaad. Pero Yabes de Galaad, gracias a la intervención de Saúl. Esa fue, como les dije hace rato, una de las únicas intervenciones positivas. Después venían de Yaheshá, como el valiente, ¿verdad? El valiente Saúl se confronta nada más y nada menos contra Yahvé, contra Nahás, contra los amonitas en este caso, ¿verdad? Dice que tomó una yunta de bueyes, los despedazó y envió los pedazos por todo el territorio con ese mensaje. Así serán tratados los bueyes del que nos salga a combatir detrás de Saúl. Entonces viene todo un terror. Pesa, oye, Bella lleva este hueco acá, entonces yo pisito y cota venderé. La pena pesero orendie. Y miren la cantidad de hombres entonces, o sea, tiene una buena convocatoria, ¿verdad, Saúl? Porque eran 300.000 israelitas y 30.000 hombres de Judá. Y vuelve a enviar a los mensajeros, ¿verdad? Mañana a la hora en que más calienta el sol serán socorridos. Es decir, que Saúl, oye, pita sobeite, oye, entrenáis como rey. Es la primera batalla y le sale muy bien, ¿verdad? Le sale muy bien. Entonces, por eso uno puede entender que en este versículo 11, luego que se complementa con el versículo 12, nos da a entender que los de Yabes de Galaad ciertamente que están muy agradecidos con Saúl y con todo el pueblo, ¿verdad? Con todo Israel, que se unen ante la convocatoria de Saúl para luchar. Y no solamente para luchar, sino que justamente lo vencen. Ellos vencen esa victoria a los amonitas. Y por lo tanto, ahora ellos
están felices, ¿verdad? Están felices. Pero se entristecen también cuando saben lo de la muerte de Saúl. Es como decir, bueno, Saúl de esta, ahí pone ella pobre hermana, lo primero es que nos has salvado de esta situación. Y queremos ver qué podemos hacer. Todos los hombres valientes entonces emprendieron la marcha. Se van de camino. Y después de caminar toda la noche, retiraron de los muros de Bethsán el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos. Aquí más todavía, ¿verdad? Obra de misericordia, verdaderamente. O lo que sea. Sino que aquí ese deseo también de compensar o restituir, ¿verdad? Aquella obra tan generosa también de la salvación que a través de Saúl pudieron recibir los habitantes de Yabet de Galaad. Queridos amigos, por el día de hoy me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.